domingo ayer tuvimos elecciones en la República de Venezuela. Escuchamos tarde, casi cerca de la 1:30 de la mañana, al representante del gobierno bolivariano dando de alguna manera los números donde Nicolás Maduro habría sido reelecto por un periodo de 6 años más. Obviamente toda la denominada diáspora y los venezolanos en el exterior están muy enojados con el tema, y mucha gente dentro de Venezuela, la oposición liderada por Corina Machado, más allá que ella no era candidata, están hablando de la palabra fraude respecto a lo sucedido. Inclusive desde el propio centro electoral se habló de algún ataque que hizo que la elección se retrasara en cuanto a los números. Vamos a hablar con el diputado nacional Alejandro Bongiovanni, que además intentó ingresar a Venezuela el día viernes y no pudo, fue deportado. Alejandro, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? Siempre un placer charlar contigo. ¿Qué haces, Maxi, querido? ¿Cómo estás? Bien, un placer. Fuiste deportado de Venezuela para tratar de ver qué pasaba con las elecciones del domingo. Sí, fui, hice Rosario, Panamá, Caracas. Ya en el vuelo a Panamá habían bajado algunos expresidentes que estaban intentando llegar. Y a mí cuando llegué a Caracas estaban esperando un policía de seguridad aeroportuaria y una persona de personal de migraciones. Me llevaron a un pequeño cuartito donde generalmente te interrogan, te preguntan cosas y demás. En mi caso fue más express. Después me enteré que habían estado deportando durante todo el día, así que entiendo que conmigo ya tenían el mecanismo, ya sacaban deportaciones como si fuesen empanadas, digamos. Me tuvieron solamente 2 horas ahí, sin hacerme una pregunta, pero tampoco hablarme ni darme ninguna explicación. Solo me quitaron el pasaporte, me dijeron que no saque el teléfono del bolsillo. Yo tenía intenciones de hablar con alguna persona de la embajada o de la Cancillería. Estaba al tanto de la Canciller, yo había hablado con Diana Mondino antes de ir. Pero bueno, no me dejaron usar el celular, me tuvieron ahí un par de horas, después de las cuales me llevaron al otro extremo del aeropuerto. Yo supuse quizá ahí comenzaba algún proceso para ver si me dejaban entrar o no, pero no, lo que había ahí era una manga y un avión de Copa Airlines que iba para Panamá, y me dijeron que el gobierno no autorizaba mi entrada, que no era bienvenido en ese país y que debía subirme al avión. Ok. A nivel humano, ¿cómo viviste eso? Porque me imagino que fueron 2 horas de zozobra. Más allá de que vos a lo mejor sabías que esto podía llegar a suceder, entiendo que no debe ser grato para nadie estar 2 horas encerrado en un cuartito y no saber qué depara tu futuro. Sí, es desagradable. Igual vos me conocés, Maxi, sabes que estas cosas a mí me cargan de energía, digamos. Pero sobre todo la variable era que yo venía preparado, digo. El expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, que fue uno de los que bajaron en Panamá, sí. Yo había hablado mucho con él y él me había dado las instrucciones. A ver, tampoco era la primera vez que iba a Venezuela. Había ido en 2016 justamente a verme con Corina Machado. Sí. Y si bien entré, era diputado y entré, pero también se me dificultó, tuve un pequeño interrogatorio y demás. Pero estaba preparado por Tuto Quiroga y por amigos venezolanos que te dan los tips para entrar. Por ejemplo, no tomes mucha agua en el avión, porque no te van a dejar ir al baño a propósito para generarte más ansiedad, más nerviosismo y demás. Es posible, a mí no me pasó, pero a otros sí, que vengan a hacerte las mismas preguntas 10 personas distintas. Che, ¿usted quién es? ¿Por qué está acá? ¿Dónde va a alojarse? ¿Qué día se va? ¿Qué número tiene vuelo? Y te lo van a preguntar 10 personas distintas para que vos en algún momento dices, esto ya lo contesté, te pongas loco y pase como, por ejemplo, le pasa a Leopoldo López en un momento, graban el momento en el que te pones loco, claro. Te expulsan y dicen, te expulsamos porque agrediste a un funcionario en el aeropuerto, ¿entendés? Claro. Entonces, ya estaba preparado también para ir modo zen. No tenía ni ir al baño, sabía que te iban a llevar el pasaporte y estaba preparado, digamos.
no puedo decir que hubo violencia, no hubo agresividad, sí hubo arbitrariedad, legalidad y irracionalidad. Pero en mi caso no hubo violencia como lo hubo en otros casos, y sobre todo lo hay con los pobres venezolanos, son las principales víctimas de este régimen. Pasado esta situación particular que vos tuviste que vivir, ¿qué pensás de la elección que sucedió el domingo? ¿Hubo fraude o no? Bueno, está vinculado, ¿no? O sea, no dejaron entrar a nadie porque querían la menor cantidad de ojos posible viendo lo que estaba pasando y la menor cantidad de voces posibles contando desde allá lo que estaba pasando. Se robaron una elección de manera ya burda, o sea, ya... El fraude no es un acontecimiento máximo en Venezuela, el fraude es un sistema. O sea, hay fraude a partir de que la principal dirigente de oposición no puede competir porque le inhabilitan porque sí. O la oposición no puede aparecer en televisión. O no puede recorrer el país con vuelos. Claro. Sabés que están imposibilitados de volar. Sí, o los extranjeros no pueden votar también en el extranjero. Exactamente, o los extranjeros no pueden votar. O los mismos venezolanos van a Venezuela y algunos también no les permiten votar. O sea, hay 5 millones de venezolanos que no tuvieron derecho a voto el día de ayer. Entonces todo el sistema es fraudulento. Además de eso, te truchan el escrutinio, te cierran centros de votación, nada. Es más parecido a un golpe democrático que a un fraude. Fraude es lo que pasa a veces en la matanza, digamos. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel completamente. ¿Sos de lo que pensás? Vamos a ver qué pasa ahora con la presión de la hablando de eso, de la comunidad internacional, ¿sos de lo que pensás o ves que la comunidad internacional está un poco más laxa que hace algunos años respecto a la presión que ejerce con Venezuela? Tal vez por el propio Estados Unidos siendo un poco más, no sé, tranquilo con las sanciones. Sí, pero al mismo tiempo los aliados también están más laxos, los aliados también están más laxos. La bala de que gobiernos amigos como el de Brasil en horas se van a manifestar de manera conjunta Brasil, México y Colombia, o sea, 3 gobiernos de izquierda. Vamos a ver qué hay ahí. Si le soltasen la mano sería algo importante, si no, bueno, es dramático. Pero a Maduro hoy lo están criticando desde un gobierno de derecha, digamos, liberal como el de nuestro presidente Milei, a un gobierno de izquierda como el de Gabriel Boric en Chile. Sí. Y en el medio todo, en la calle Pou diciendo yo no te voy a reconocer, digo, está muy solo Maduro. Bueno, justamente... Ahora, bueno, Alejandro, solo, ¿no? Agrego en este tono que hablábamos de los presidentes y de los poderes de los otros países, que bueno, vos nos acabas de decir que bueno, México, Colombia y Brasil van a estar pronunciándose pronto. Bueno, Mauricio Macri, el expresidente, y le pidió por favor a Lula que salga a hablar pronto, que no se quede callado en este tema. Y bueno, también hablamos de esto, que Boric salió esta mañana con un tuit diciendo que... Sí, que sorprendió Boric. Sorprendió. Sí, estuvo totalmente. Muy inteligente Macri, estuvo muy inteligente con... A ver, de nuevo, no significa que tengamos el poder para cambiar las cosas, pero Macri en los últimos 2 tweets les habló a 2 interlocutores clave. El primero, el ejército. El ejército venezolano, no tiene por qué escuchar lo que vaya a decir nuestro expresidente, pero entiende que el interlocutor es el ejército, porque uno de los game changers internos, los que pueden cambiar el juego internamente, son el ejército venezolano. Y en este último tuit Macri le habla a Lula, y es verdad, la presión hay que ponerla hoy en Lula, porque dado la importancia que tiene Brasil en América Latina, y dado que fue un histórico aliado de Maduro, si Lula desconoce las elecciones en Venezuela, no te digo que se cae el régimen, pero es un problema grande para mí. Alejandro... Me pareció muy inteligente las 2 exhortaciones de Macri en los tweets. Ayer había mucha gente en la embajada venezolana en Buenos Aires y es impresionante cuando vos entrevistás, hablás con venezolanos que vinieron al país, las historias de vida, ¿no? Tan duras de tener que irse de un país por disentir, por no pensar igual, el no poder volver, porque digamos, vos te podés ir de un país porque económicamente no te va bien y te vas a vivir a otro lado, pero esto de no poder volver, de cuando retornás, tu familia la puede pasar mal, de que cuando retornás tenés que hacer un pasaporte que no lo podés pagar, porque a lo mejor volvés con la plata justa. Digamos, las historias son realmente muy, muy duras de los venezolanos. Sí, tremendo. La verdad que a mí me partió el alma, porque yo estuve a la tarde en la embajada
después estuve haciendo medios, pero el clima que se viviera era un festejo. Y la verdad que era un festejo porque ganaron la elección, y la ganaron por mucho. Entonces, también entiendo eso, a esa comunidad contenta. Claro, el tema es qué iba a hacer el dictador después, y es lo que estamos viendo ahora. Pero sí, las histerias son tremendas. Y la cobertura que hizo Carolina Moroso anoche, sí, y la verdad que era sí, fantástico, extremadamente conmovedora las historias. Chicos, no tan chicos digo, pero que vivieron toda su vida bajo el socialismo, que no quieren más eso. Gente que dice, mi papá está manejando un taxi en Buenos Aires, mi hermano está en Colombia trabajando en la carnicería. Toda una diáspora tremenda, de familias partidas, grupos de amigos partidos. No, la verdad que lo que ha hecho este régimen es además, Alejandro, el temor a disentir, porque digamos, vos podés vivir en un país que vota socialismo, un país que vota liberalismo, en un país que vota derecha, otro país que vota izquierda. Eso no es el problema es tener la capacidad democrática del disenso, es decir, decir lo que no... Por eso la democracia vale tanto. Y por eso nosotros tenemos problemas graves económicamente, y son muy graves y la gente la está pasando mal y lo entiendo. Y hago un zoom out para no le falto respeto a nuestros problemas, son graves. Pero nosotros tenemos un consenso democrático muy fuerte, al punto tal de que ganó Milei, que era un personaje que claro, que era fuera de la política, claro, y se pudo hacer su lugar y ganó una elección, y todo el mundo reconoció la elección. Y cuando ganó Alberto Fernández, que a mí no me gustó y fue dolorosísimo, para mí me dolían las tripas cuando ganó Alberto Fernández y se reconoció la elección. Cuando ganó Macri lo mismo, a pesar del gesto antidemocrático de Cristina de no entregarle los tributos y demás. Pero tenemos un consenso democrático muy fuerte y eso es muy valioso, muchachos. Y cuando uno ve lo que pasa en países como Venezuela, tiene que estar contento de la democracia en la que vive. Que eso no implica menospreciar los problemas económicos que tenemos graves y demás. Pero hay que valorar la democracia porque cuando no se tiene es muy difícil recuperar. Alejandro, gracias por estos minutos, siempre tan amable. Te mando un abrazo enorme. Gracias por atendernos. Te mando un fuerte abrazo, Maxi. Un fuerte abrazo. Alejandro Bongiovanni pasó por la mañana del arranque aquí en el streaming de Sónica.